Esperanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis, la revelación de Dios para los hombres. Hoy estaremos entregando la enseñanza número 36. Estamos estudiando las cartas enviadas a las 7 iglesias que se encontraban en Asia. Estamos actualmente estudiando el mensaje enviado a la iglesia de Sardis. Ya hemos visto algunas cosas bien interesantes en relación con esta iglesia. Hemos leído los versículos 1 al 6 de este capítulo 3. Vamos a tratar de dar conclusión a la enseñanza en relación con esta iglesia en el día de hoy. Así que hemos visto hasta aquí, en la enseñanza anterior, que Sardis recibe en su carta imperativos de parte de Cristo, o sea, mandamientos que debía cumplir y que son mandamientos que están dados para todos nosotros. Dice el Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. Mantén vivo tu recuerdo, no dejes que nunca se te olvide. Y eso va con nosotros también. Una cosa que el Señor le dice a esta iglesia es que se arrepienta. ¿Por qué? Porque la iglesia había caído en un letargo peligroso. Una iglesia en la que el mover del Espíritu de Dios no existía. Es una iglesia que estaba dormida y por lo cual el Señor le dice que despierte. Así que una de las cosas que el Señor está demandando en esta carta es a que los hermanos de la iglesia cumplan los mandamientos del Evangelio. Recuerdo que el Señor allá en Juan, en el capítulo 14, nos dice de una manera muy enfática estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que hay un mandamiento aquí por el cual nosotros debemos velar, y es, primero que todo, amar a nuestro Señor. No podemos jamás olvidarnos de eso, amar al Señor, porque si nosotros le amamos, vamos a guardar también todos los mandamientos que Él nos haya prescrito. Así que en Sardis quedaban unos pocos fieles, unas pocas personas que se mantenían leales al Señor, y como lo leíamos en el capítulo 3, en el versículo 4, Jesús les dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea que para los que han sido leales, la promesa es que caminarán con Dios, caminarán con el Señor, y que van a ser vestidos con unas vestimentas blancas. Ya hablaremos de esto en la continuación de esta carta, en lo que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Les invito a que lean conmigo los versículos 5 y 6, porque aquí hay varias cosas que el Señor resalta pues en esta carta para estos hermanos y para todos los que se parecen a ellos en cualquier parte del mundo, en cualquier iglesia y en cualquier tiempo. Dice el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y yo pido por favor que preste mucha atención a esta frase a continuación, que dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que resalto bien esto porque quiero hablar un poquito acerca de esta expresión. Continuamos. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que a los que hayan sido fieles se les hace una triple promesa. La primera que encontramos en este pasaje leído en el versículo 5 es: será vestido de vestiduras blancas. La segunda promesa es que no borrará el nombre de la persona del libro de la vida.
¿A quién? Al que venciere, al que se arrepienta, al que vuelva pues a este amor que no puede uno jamás olvidar. Y lo tercero que el Señor nos dice aquí es que confesará su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Así que vamos a hablar de esta primera promesa. Serán vestidos con ropas blancas, con vestiduras blancas. Se decía de los íntegros que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto lo leemos allá en Mateo capítulo 13 y versículo 43. Voy a leerlo porque dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y se dice de Dios que se cubre de luz como con una túnica. Y eso está en Salmo capítulo 104 y versículo 2. Se cubre de luz como una túnica. O sea que como una túnica es la vestimenta de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Analicemos esto por favor un momento. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Primero, en el mundo antiguo representaban la alegría de las fiestas. Dice el predicador, allá en Eclesiastés, en el capítulo 9 y versículo 8, lo siguiente: que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca te falte ungüento sobre tu cabeza. Ahora, la ropa blanca puede que represente el hecho de que los fieles serán huéspedes en el banquete de Dios. Nosotros vamos a estar de fiestas con el Señor. Vamos a estar en un banquete especial en el reino de los cielos. Muy bien, continuemos. Y la segunda cosa que pudiéramos analizar de esto es que en el mundo antiguo las vestiduras blancas también representaban la victoria. Cuando se celebraba un triunfo romano, todos los ciudadanos se vestían de blanco. La ciudad misma se decía que estaba de blanco. La ciudad toda se vestía de blanco. Las vestiduras blancas puede que representen la recompensa de los que hayan obtenido la victoria. Hay una tercera cosa también en relación con esto, y es, en cualquier país del mundo, el blanco es el color de la pureza, y según esto, las vestiduras blancas puede que representen la pureza cuya recompensa será ver a Dios. Allá en el capítulo 5 y versículo 8, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué bueno, verán a Dios. Yo no sé si usted quiere ver a Dios, pero la palabra nos enseña que a Dios nadie le vio jamás, nadie. Pero nosotros que perseveremos, que tengamos victoria en Cristo Jesús, veremos a Dios. Una cuarta cosa. Se ha sugerido que las vestiduras blancas representan los cuerpos glorificados de la resurrección que tendrán algún día todos los fieles. Los que hayan sido fieles participarán de la blancura de la luz, que es la túnica misma de Dios nuestro Padre. Vamos a participar de esa misma luz de gloria que tiene nuestro Padre que está en los cielos. El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, pero a veces tenemos que preguntarnos, ¿será que verdaderamente nosotros somos la luz de este mundo? ¿Estamos nosotros iluminando las tinieblas de este mundo malo? Porque a veces pareciera que la iglesia estuviera también participando de las mismas tinieblas de ellos. Así que vamos a plantearnos bien este asunto. No tenemos que escoger entre estos diversos significados que se han propuesto. Bien podemos creer que todos están incluidos en la grandeza de esta promesa. Así que las vestiduras blancas prometidas aquí pudieran representar todas estas cosas. Ahora, hay una segunda promesa que está presentada aquí en este versículo, y es: sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Y préstele mucha atención a esto, porque dice: sus nombres no serán borrados del libro de la vida.
Dice el versículo leído, y no borraré su nombre del libro de la vida. Por mucho tiempo, por muchos años, siempre hemos escuchado a los predicadores pedir a Dios que inscriba el nombre de las personas que creen que Jesucristo es el Señor en el libro de la vida. Hemos escuchado infinidad de veces esta petición de los predicadores. Señor, inscribe el nombre de estas personas en el libro de la vida. Pero a mí me parece que estamos haciendo una petición incorrecta, porque cuando nosotros estudiamos las Escrituras, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, encontramos que dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, pero puede ser borrado. Hemos escuchado también la teoría, la doctrina, la enseñanza de que una persona que cree que Jesucristo es el Señor nunca va a perder la salvación. Dicen, salvo, siempre salvo. Pero aquí hay algo que nos debería llamar a reflexión, porque Jesús dice en esta carta, y no borraré su nombre del libro de la vida, lo cual nos hace pensar que hay o cabe la posibilidad de que esto pueda ocurrir. El libro de la vida es una concepción que se encuentra a menudo en la Biblia. Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de Dios. Había escrito, si su sacrificio pudiera salvar a su pueblo de las consecuencias de su pecado, entonces bórrame. Eso lo encuentra usted allá en Éxodo, en el capítulo 32, versículos 32 al 35. Pero en relación con esto, yo quisiera que ustedes vinieran conmigo a la primera carta de Juan, al capítulo 5, para que miremos allí algunos versículos que están relacionados con esto. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Mire cómo le llama a su hermano. Estamos hablando de la iglesia, de los miembros de la iglesia de Jesucristo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero añade, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, vaya usted a saber, analice cuál pudiera ser ese pecado de muerte por el cual Juan dice que no se pida. Ahora sigue diciendo, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel, y aquí en este versículo 18 me voy a detener brevemente para resaltar algo bien interesante aquí. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y grábese bien esa frase allí, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta es la versión Reina Valera 60, usada por la gran mayoría de la gente en la iglesia del Señor. Pero esta expresión aquí es una mala traducción de esta versión de las Escrituras. Vamos a mirar cómo lo traducen otras versiones de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la Sagrada Biblia Bover Cantera del 57 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, mas el que ha nacido de Dios, mire, préstele mucha atención a esto, mas el que nació de Dios se guarda a sí mismo y el malo no le toca. Hay una gran diferencia, se guarda a sí mismo y el malo no le toca. Porque mucha gente piensa que Dios es el que va a guardarles de cometer el pecado. Pero Dios no es el encargado de guardarte. El pecado es algo que tú lo puedes evitar. Porque las concupiscencias, los deseos están en la carne y tú tienes que dominar a la carne. Hay otra traducción, la Yunemen, que dice, sino que el nacido de Dios se guarda a sí mismo. Y la misma Reina Valera
más actualizada del año 2000, también dice, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. O sea que ya esto ha sido corregido porque fue mal traducido en un tiempo pasado. Muy bien, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Hay una posibilidad de que una persona que ha creído que Jesucristo es el Señor se vuelva atrás de tal manera que caiga en el pecado de muerte por el cual dice que no se pida. Ahora, ¿cómo saber? ¿Quién puede saber cuando una persona ha caído en este pecado de muerte? La misma persona. Miren, hermanos, cuando la conciencia se cauteriza, cuando la persona pierde la capacidad de corregir, pierde la capacidad de entender que ha cometido la falta, pierde la capacidad de arrepentirse, esa persona, pudiéramos decir, está en pecado de muerte. Ahora, yo he tenido una idea porque he sido del particular que también ha predicado y creído que una persona que en realidad ha nacido de nuevo, y por eso nosotros aquí debemos prestarle atención a lo que se traduce al principio del versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, no practica el pecado. Lo que me hace suponer entonces, y es lo que yo he tratado de explicar muchas veces a la gente, es que esa persona que cae en el pecado de muerte, que se convierte en un apóstata, en un blasfemo contra el Espíritu Santo, en esa persona que reniega de Dios, una persona que no tiene ya la capacidad de arrepentirse y de apartarse del pecado, es una persona que no ha nacido de nuevo, porque si hubiera nacido de nuevo realmente, esa persona no practica el pecado. Muy bien, sigamos adelante y vamos a ver entonces que el Señor Jesucristo, a través del salmista, nos trata de hacer entender esto. En el Salmo 69, versículo 28, el salmista esperaba que los malvados fueran borrados del libro de los vivientes. Mire, leamos aquí. Serán raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Cuando llegue el juicio, los que están escritos en el libro de la vida serán librados. Daniel lo dice en el capítulo 12 y versículo 1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los que se hallen escritos en el libro. Los nombres de los colaboradores de Pablo están escritos por Dios en el libro de la vida. Lo leemos en Filipenses capítulo 4 y versículo 3. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. El que no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Véalo allá en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 15. Dice: y el que no se halló escrito, o inscrito debo decir, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero entrarán a la bendición eterna. Y vamos a leerlo en Apocalipsis 21, 27. Dice: no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo es que le dice el Señor a esta iglesia en este pasaje que hemos estado analizando? La segunda promesa que les da: y no borraré sus nombres del libro de la vida. Aleluya. No borraré sus nombres del libro de la vida. En el mundo antiguo, los reyes guardaban un registro de sus ciudadanos. Cuando uno cometía un crimen contra el Estado o cuando moría, se tachaba su nombre de ese registro. El que el nombre de uno esté escrito en el libro de la vida significa que la persona es contada entre los fieles ciudadanos del reino de Dios. Hay una tercera promesa. Jesucristo confesará sus nombres ante su Padre y de sus ángeles. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús prometió
que al que le confesara delante de los hombres, él le confesaría también delante de su Padre, y al que le negara, él también le negaría delante de su Padre. Eso lo encuentra usted allá en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, y lo podemos comparar con lo que Lucas también escribe en el capítulo 12 y versículos 8 al 9. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Leemos en Lucas 12, 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Así que Jesucristo es eternamente fiel con la persona que también le es fiel a Él. Así que, amado hermano, tú que estás en la iglesia, pero que no eres fiel al Señor, no le eres fiel al Señor, que no le eres leal, que de continuo le estás desobedeciendo porque no guardas sus mandamientos, lo que Él te ha prescrito en su palabra. No le eres fiel, no guardas sus mandamientos porque no le amas. Así que si no le amas, yo lamento mucho decírtelo, pero revisa bien tu vida cómo está, porque el Señor Jesucristo no tiene ningún compromiso contigo. Dios les bendiga. Esta serie continuará.